Entonces, espera un momento, me tengo que arreglar aquí. Pero en un momento tengo que arreglar esto primero para que esté todo bien hecho. Nosotros te decimos si es que se va visualizando, ahorita vemos la pantalla, pero solamente vemos Sí, una diapositiva. yo, Ujú. ahora se ve Sí, ahora está en pantalla completa. la pantalla completa, ¿no? Sí. Mm, Ok. Se ve bien, ¿no? Ok, Sí, correcto. ok, muy bien. Pues entonces, quería empezar con una pequeña introducción sobre mi currículo. Yo he nacido en el 63 en Alemania y mis primeros estudios han sido de enfermería. Y la enfermería me condujo a conocer al ser humano en sus situaciones extremos. Sobre todo me fascinaron los golpes de destino y el acceso a la muerte. Y trabajando con los moribundos me condujo a un profundo interés en cuestiones filosóficas y psicológicos, porque ahí se ha visto cómo gente joven podía enfrentarse tranquilamente a los golpes de destino o a la muerte y gente mayores no. Entonces se me ha entrado una curiosidad de decir, ¿qué es el ser humano y cómo es la vida? ¿Cómo enfocamos todo esto, enfermedades, salud y todo lo psicológico? Eso me condujo, después de mi emigración a Suiza en el año 90 a los estudios de psicología profunda, donde encontré respuestas que ahora quiero compartir con ustedes. Después de los estudios, he abierto una consulta como psicoterapeuta con especialidad en interpretación de sueños y trabajé en Suiza, Alemania y España. Me he hecho profesor de psicología profunda y también supervisor y he trabajado en distintas clínicas psiquiátricas y en propia consulta. Y ahora les quiero compartir un profundo saber sobre la psicología profunda, como yo lo he podido aprender con énfasis en las herramientas de trabajo. Es una vista por encima de unos estudios muy profundos y solamente les voy a enseñar un poco por dónde vamos para luego entrar en los talleres, en las conferencias y en los laboratorios en más profundidad en todo esto. Pues la psicología profunda, como la conocemos, se basa en primera línea en las investigaciones de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Walter Odermatt. Hubo muchas otras personas que contribuyeron a su elaboración y desarrollo, pero claramente estas tres personas con los que más contribuyeron a su desarrollo. Y mi formación he hecho en el Instituto de Psicología Profunda Walter Odermatt entre el 90 y 95, que era psicología profunda de teoría durante 5 años y además la formación terapéutica con mucha propia análisis, supervisión, seminarios y toda la formación terapéutica. Pues, ¿quién fue Walter Odermatt? Walter Odermatt nació en el 32 en una aldea muy pequeña en la montaña de Suiza y murió hace 6 años. Él se dedicó en la primera profesión a ser sacerdote católico, porque su interés como joven ha sido conocer la divinidad en el ser humano. Como no lo encontró en la iglesia, luego se ha hecho analista junguiano y ha entrado como sacerdote todavía en el Instituto de Jung de Küsnacht y ha hecho su diploma en el 73. Y también él ha sido un gran filósofo. Toda su vida profesional se dedicó a la investigación científica.
Y cuando entró en contacto con la obra de Jung, se puso como meta seguir investigando lo que Jung había empezado e intentar estructurar, ampliar y completar la gran obra de Jung. Él mismo me dijo que cuando él entró en el Instituto de Jung en el año 89, creo, que los que todavía conocían a Jung, que había muerto algunos años, dijeron que Jung mismo había dicho que iba a venir un sacerdote católico que iba a estructurar su obra. Y Odermatt se sintió muy tocado por ello y dijo, me voy a dedicar a esto. Y lo cogió como su llamado en esta vida. Entonces, ¿cuáles son los resultados de sus investigaciones más importantes? Es todo una estructuración y primero es la imagen del mundo que abarca 4 mundos que se compenetran. Es la cosmología que es la base de cada terapia, porque trabajamos en las terapias con muchos aspectos invisibles y para eso hay que saber qué influencias invisibles hay en el ser humano que nos influyen constantemente. Y en esa imagen del hombre, del mundo, Odermatt descubre o describe el mundo exterior, que es el mundo de la materia, describe el mundo de la conciencia, que abarca tanto la conciencia, lo consciente, como lo subconsciente y lo inconsciente. Y es el mundo que trabajamos en la terapia, en la conciencia. Pero también hay un más allá, es decir, hay algo más allá de la conciencia, por ejemplo, el mundo de los sueños y el mundo de la vida después de la muerte. Y las influencias del más allá son muy importantes en el trabajo terapéutico. Y, como sabemos los jungianos, hay un mundo de los arquetipos que Odermatt denominó el mundo interior. Es decir, con esa imagen del mundo tenemos una explicación científicamente comprobada de las realidades que influyen en el ser humano, incluyendo las realidades invisibles para los ojos exteriores. Y eso es muy importante que sepamos que haya más allá de la realidad del mundo exterior y nos chocamos mucho con los científicos de la medicina tradicional que no aceptan que haya algo invisible. Y con ello no pueden explicar la psicosis, por ejemplo, con las visiones que tienen los psicóticos. Si tienes una imagen del mundo más completa y más rotunda, tú puedes explicar ciertos fenómenos que pasan en los pacientes. Otro pilar muy importante de su obra es el hecho conocido desde tiempos remotos que el microcosmos corresponde al macrocosmos. Es algo que se sabe en la literatura, se sabe en la filosofía, pero no se explica bien. Y Odermatt, como un pilar fundamental de su obra, investigó mucho sobre este hecho, que luego nos conduce a entender el simbolismo muy, muy bien. Y sus resultados lo describió en sus escritos sobre la imagen del hombre, y él consta que el hombre tiene 4 capas, que las 4 capas son cuerpo, organismo, alma y espíritu, que corresponden con los 4 niveles del macrocosmos, la materia, la planta, los animales y los seres humanos. Y ese hecho es la base científica para la explicación de las fases del desarrollo del ser humano durante el proceso de individuación y el fundamento de su obra. Luego entramos más detalladamente en la importancia para el simbolismo, en los dibujos del inconsciente y en la interpretación de los sueños. Odermatt amplió, precisó y mejoró decisivamente las 4 herramientas de trabajo de la psicología profunda. Las 4 se basan en la obra de Jung, pero la precisión es otra que en el trabajo jungiano. Primero, el uso de las asociaciones y de la cadena de asociaciones. El segundo son la interpretación de los dibujos del inconsciente, la interpretación de los sueños y la imaginación activa, que también llamamos la transformación imaginal. Vamos a entrar luego en cada una de estas fascinantes
herramientas. Pero Odermatt también investigó las enfermedades psíquicamente condicionadas, porque en la terapia tratamos tanto enfermos como gente que tiene molestias en sus capas. Y lo describió en la psicopatología. Él consta que hay 4 tipos de enfermedades psíquicamente condicionadas según la capa del hombre que está afectada. Las enfermedades psicofísicas que afectan al cuerpo y a las células. Por ejemplo, el cáncer, el Parkinson, la múltiple esclerosis u otra problemática que realmente son enfermedades del cuerpo que pueden ser psíquicamente condicionadas. Yo no digo que todo cáncer sea psíquico, pero sí que hay cáncer que está psíquicamente condicionada y que afecta al cuerpo. Luego hay las enfermedades psicosomáticas que afectan al organismo y a la fisiología. Por ejemplo, migraña, problemas de menstruación, dolores de estómagos, todo lo que es pasajero, que no es una enfermedad duradera, sino pasajera, y que afecta solamente a la fisiología, no a la célula. Las neurosis afectan al alma y a las funciones del alma, los sentidos, las emociones y la conducta. Por ejemplo, la depresión es una neurosis cuando las emociones están apagadas y la conducta está muy limitada. Y ahí está afectada el alma, y si sabemos dónde se encuentra el problema, el acceso a la curación y al tratamiento es mucho más preciso y sencillo. Las psicosis que afectan al espíritu y a las 3 funciones del espíritu, el pensamiento, la voluntad y la fantasía. Lo vemos, por ejemplo, en la esquizofrenia. El pensamiento está fuera del sitio y muchos psicóticos están locos en su pensamiento o en su fantasía. Y esa psicopatología da un orden muy estructurado a las enfermedades que en la medicina actual todavía no está conocida, pero ayuda mucho en el proceso terapéutico. Yo trabajé 10 años en clínica psiquiátrica y encontré estas leyes que he podido estudiar casi en todos los pacientes y se puede aplicar en la terapia. La obra de Odermatt está escrito con propósito en un lenguaje muy sencillo y entendible, en contraste con Jung, que es un poco más complicado para leer. Odermatt utiliza un lenguaje muy sencillo hasta que se le reprocha que es demasiado sencillo. Pero cuando lo estudian o lo lean, vean lo clavado que es. Y está editado en 256 charlas de 45 minutos cada una, que corresponden más o menos a 18 tomos de libros. Lo traducimos del alemán al español en Madrid durante casi 10 años. Y lo que es importante, la obra de Odermatt honra profundamente la obra de Jung como fundamento. Y sin las investigaciones de Jung no hubiera podido investigar de esa manera y no hubiese podido llegar a ese discernimiento profundo sobre la esencia del cosmos y del hombre y las leyes de las enfermedades psíquicamente condicionadas y su terapia. Vamos a entrar muy brevemente en la esencia y la naturaleza del ser humano, porque es la base del trabajo terapéutico y la base de las herramientas del trabajo. Y sin esa base filosófica es muy difícil entender en el enfoque que tenemos. Por eso vamos a entrar muy brevemente en la esencia y la naturaleza del ser humano, como lo investigaron Jung y Odermatt y otros investigadores. La esencia del hombre es su destino fundamental y consiste en somos imagen y semejanza de lo divino. Y Jung descubrió el arquetipo como el centro divino en el ser humano. Y la naturaleza del hombre es su estructura básica. No es el destino, sino la estructura. Y la estructura consiste en que somos un microcosmos como reflejo del macrocosmos. Y la esencia y la naturaleza del ser humano explican tanto la finalidad de nuestra existencia
como el sentido de nuestra vida. Y eso es muy importante porque gente enferma psíquicamente sufren porque no tienen sentido en su vida, no entienden su destino, no entienden quizás la muerte de un querido y muchos dudan de la finalidad del sentido de la vida y sufren que la existencia tiene un fin. Y si tenemos una imagen del mundo completa, que sabemos que la vida continúa después de la muerte, ya eso es una base muy importante para cada terapia en las preguntas existenciales. Carl Gustav Jung denominó al centro divino en el ser humano el sí mismo. Y el sí mismo es el arquetipo central. ¿Qué es un arquetipo? El arquetipo es una imagen primordial que guía el proceso de individuación a lo largo de la vida terrenal. Es decir, ese arquetipo encarna en la fecundación y luego nos hace quienes somos. Yo, como Lucas, soy un individuo que está guiado por mi arquetipo desde el primer momento de la concepción de mi madre. Y ahí el arquetipo como imagen primordial me hace quien soy. En el proceso de individuación se desarrollan primero las 4 capas exteriores y luego las 4 capas interiores. Este hecho en nuestros estudios está en todo un año de estudios. Es decir, es una frase muy clavada, pero es un desarrollo muy extenso y unas explicaciones muy profundas sobre la esencia del ser humano. Y cada etapa del proceso de individuación está guiado por un distinto arquetipo, como aspecto del arquetipo central del sí mismo. Lo vemos muy bien con, por ejemplo, el desarrollo del niño cuando luego entra en la fase de joven. Se ve que la imagen cambia, el sexo empieza a crecer y toda la figura cambia porque hay otra imagen que se constela. Y el arquetipo tiene distintos aspectos que se constelan en cada etapa de la vida. Y en los sueños arquetípicos vemos los arquetipos o en el estado primordial, es decir, en quién me pueda convertir, por ejemplo, en un sabio, en un médico, en un amante, en un padre, o en el estado actual, según el avance en el desarrollo de la persona en cuestión. Por ejemplo, si yo sueño de un sabio que está ciego, entonces mi sabiduría todavía no ve bien. Eso es importante porque en los sueños vemos los arquetipos y si sabemos a qué etapa se refiere, podemos traducirlo y así entrar en el proceso terapéutico. La naturaleza del ser humano, como dije antes, es su estructura básica y consiste en que somos un microcosmos como reflejo del macrocosmos. Y eso luego tiene mucha influencia en el simbolismo. El macrocosmos tiene 4 capas, 4 niveles claramente diferenciados, que es la materia, las plantas, los animales y los seres humanos. Y la correspondencia en el microcosmos es que la materia corresponde al cuerpo, lo que queda después de la muerte. Las plantas es el organismo vivo, lo que nos hace que vivamos como las plantas. Los animales corresponden al alma, con el yo en el centro, y los seres humanos tienen el espíritu que pueden trascender. El cuerpo corresponde a lo material en el ser humano. Es su fundamento, su estructura básica, que se reflejan en las células. El organismo es lo vegetal en el ser humano, sus órganos con sus funciones vitales, su fisiología y el arquetipo. El alma es lo animal en el ser humano, con el yo en el centro. Como en alemán tiene un yo, lo vemos en un perro que quiere el hueso, tiene un yo que defiende sus cosas. Y el alma tiene fines, emociones, representaciones. Y el espíritu es lo específicamente humano, que tiene la persona como centro,
el pensamiento y la responsabilidad, por ejemplo. Eso es una muy breve introducción en la imagen del mundo y la imagen del hombre que nos sirve luego para entrar en la terapia en los procesos que importan a los pacientes. Y ahora vamos a entrar en las herramientas de trabajo que voy a explicar una tras otra. Primero, Sigmund Freud y el uso de las asociaciones libres. Sigmund Freud descubrió e investigó sobre el efecto de las asociaciones libres. Se conoce el famoso sofá en la terapia de Freud, donde el paciente está tumbado y deja fluir las asociaciones libremente. Creo que todos conocemos que el terapeuta está invisible para el paciente, detrás de la cabeza del paciente, y el paciente habla libremente, quizás después de una pregunta inicial. Y Freud descubrió a dejar hablar el paciente abiertamente. Él asociaba de una cosa tras otra, y de vez en cuando salían cosas muy importantes para la terapia. Sobre todo en esta época, las represiones sexuales condujeron a que la gente se abriera más para hablar de su sexualidad. Pero esa metodología, aunque tenga su efecto, tiene bastantes limitaciones. Porque si una persona está traumatizada, no, con las asociaciones libres no llegamos. Yo trabajé en la psiquiatría con gente de abuso sexual, de violaciones, de accidentes graves, de matanzas, de todo lo que se puede encontrar. Y solamente preguntándoles, cuéntame de la historia, no llegas a las profundidades de su psique. Entonces, la asociación libre tiene una limitación cuando un aspecto de lo psíquico está demasiado desalojado, porque es una protección y no entras, no lo abres. Así. Entonces, la asociación libre de Freud está bien para comenzar, pero no es todo. Y tampoco llegamos a las cosas que nunca han sido conscientes. Por ejemplo, si les pregunto, cuéntenme qué tal ha pensado su madre en su embarazo. Entonces, la mayoría no sabe nada de esto. Con la mera asociación no llegamos. Pero hay técnicas sí que con las cuales podemos llegar hasta saber dónde y cómo ha pensado la madre durante el embarazo. Carl Gustav Jung descubrió e investigó sobre el experimento de asociaciones y notó efectos que lo denominó señales de complejos. Él encontró que detrás de palabras irritantes hubo algunos que provocaban reacciones más fuertes que se escondieron complejos negativos. Los que no conocen el experimento de asociaciones, es una lista de términos, por ejemplo, sexualidad, padre, madre, terremoto, casa, que tú dices al paciente y el paciente tiene que responder con una asociación y luego se repite y tiene que repetir la palabra que ha dicho. Y cuando hablas de las palabras irritantes, Ya te doy, pero ven. Toma, quita las manitas. apaga los micrófonos, por favor. Hay alguien que tenga el micrófono. Y el experimento de asociaciones, se repiten las palabras irritantes y se observa al paciente y hay reacciones. Por ejemplo, un tic, por ejemplo, un retraso de respuesta, por ejemplo, un movimiento. Y eso ya se llama señales de complejos. Y cuanto más señales de complejos hay detrás de una palabra irritante, más fuerte es el complejo negativo detrás. Esa metodología abre paso al subconsciente y al inconsciente del paciente, pero su limitación reside en la falta de concretar el fin. Si viene una persona a la consulta que dice, tengo problemas de pareja, no haces el experimento de asociaciones porque él quiere acudir al problema de pareja. Pero si hay un complejo detrás, hay una metodología mejor para entrar.
El experimento se hace en seminarios para aprender la tecnología, pero raras veces en la consulta. Y es más algo investigativo que realmente práctico para la consulta. Y Odermatt descubrió Odermatt se basó tanto en Freud como en Jung en el uso de las asociaciones y el experimento de asociaciones, pero además descubrió e investigó sobre la cadena de asociaciones. Y él integró el efecto que tienen las palabras irritantes en la terapia y descubrió que se puede partir de una problemática concreta del paciente. Es decir, por ejemplo, entra un paciente que tiene siempre dolor de cabeza. Él se pregunta, ¿por qué me entra la migraña? Ahí no sabemos de entrada, pero con la cadena de asociaciones podemos coger como palabra irritante la problemática actual y utilizar, por ejemplo, la palabra irritante porque sufro migraña. Y con esa pregunta se comienza una cadena de asociaciones y casi siempre se llega a un acontecimiento del pasado que está conectado con el origen de la problemática en cuestión. Es decir, la técnica funciona así. Hemos elaborado la pregunta y luego el paciente cierra los ojos y repite la pregunta tantas veces que haga falta. ¿Por qué sufro migraña? ¿Por qué sufro migraña? ¿Por qué sufro migraña? Y lo primero lo que le viene a la cabeza, lo repite. Por ejemplo, le viene tierra. Entonces, repite con la palabra tierra. Tierra, tierra, tierra. Le viene madre. Entonces, madre, madre, madre. Hijo, hijo, hijo. Y se hace tantas veces hasta que se llega a un acontecimiento del pasado que está gravemente conectado con el origen de la problemática en cuestión. Y eso va a través de las vías asociativas. Las vías asociativas en el cerebro son vías nerviosas que conectan un ámbito con otro dentro del mismo hemisferio del cerebro. Y la cadena de asociaciones libera las vías asociativas de bloqueos e inhibiciones. Es decir, cuando una persona está traumatizada, por ejemplo, de un accidente de coche, como yo lo tengo en la consulta, en el mismo accidente se disocia lo que pasa y se desaloja al inconsciente. Y ya no se tienen los recuerdos, se tiene un blackout. Y entonces la cadena de asociaciones vuelve a abrir las vías asociativas para liberarnos de lo que ha pasado. Es una manera muy potente de entrar en cosas desalojadas fuertemente o los que nunca han sido conscientes. Y a través de la cadena de asociaciones partimos de una pregunta o palabra inicial y llegamos a acontecimientos muy concretos que conectados con la pregunta inicial. Abre para encontrar recuerdos subconscientes e inconscientes, dañinos, que suelen ser el origen de la problemática inicial y que forman un complejo negativo. Y después se puede trabajar en el complejo negativo, sobre todo con la técnica de la transformación imaginal. Es algo que es sorprendentemente eficaz y muy impactante porque a través de unas breves asociaciones no tardan muchas veces más que 5 o 10 minutos. De vez en cuando sí, pero se llega a acontecimientos del pasado muy, muy graves y muy olvidados. Es decir, la cadena de asociaciones es una metodología donde tú entras sobre todo en aspectos traumáticos de tu pasado. Como un ejemplo, yo tuve un paciente en la consulta que no podía decir no. Él era un gran empresario y tenía muchos empleados, y cuando alguien le pedía algo, no podía decir no. Y no sabía por qué tenía este bloqueo. Cogimos una cadena porque no puede decir no como palabra irritante, y llegamos a un trauma muy grave que él tuvo con su padre, que le obligó a comer cosas sin que el hijo se podía negar. Y luego era muy castigado muy fuertemente,
Y por eso ese complejo negativo que ha sufrido desde niño le mandaba ahora como jefe de empresa que siempre tenía que decir sí, como si fuera el chico todavía. Y la cadena de asociaciones nos condujo dentro de 10 minutos a este trauma que ha pasado hace 40 años y que no era nada consciente del paciente. En la próxima conferencia vamos a entrar mucho más profundamente en esta fascinante técnica y lo llenamos con ejemplos de mi consulta. La segunda técnica que vamos a hablar es la interpretación de los dibujos del inconsciente. Los que conocen a Jung saben que no solamente era un médico y psiquiatra, sino también un artista. Y para él el arte era una manera muy importante de expresar su vida interior. Y conocemos, los que conocen el libro rojo, que vemos el testimonio de su capacidad de dibujar y de expresarse a través de ello. Y Jung notó que se ubican contenidos muchas veces inconscientes de sí mismo y de los pacientes en las obras artísticas. Y en la arteterapia enfocamos ese importante aspecto terapéutico deducido de los descubrimientos de Jung y del efecto positivo de las artes en general. Es decir, en la arteterapia se utiliza la expresión de lo interior para luego trabajar en los contenidos y la misma terapia consiste también en que la expresión en sí tiene su efecto. Odermatt no era ningún artista como Jung en cuestiones de poder dibujar o crear objetos, y no tuvo ninguna importancia en su vida personal esa parte. Pero él apreció el arte y las obras artísticas y notó la importancia que puede tener esa manera de expresar su vida interior para los pacientes. Y además descubrió e investigó mucho sobre el simbolismo que se esconde detrás de las obras artísticas. Y encontró la manera para poder utilizar dibujos como instrumento diagnóstico sorprendentemente exacto y eficaz. Él notó, como Jung, que se esconden contenidos psíquicos detrás de las obras artísticas de cualquier artista y pacientes. Pero no era fácil adivinar el tema de los contenidos expresados en las obras y así poderlo utilizar para el uso en la terapia. Es decir, si vemos un dibujo que un paciente ha dibujado, podemos adivinar y quizás reconocer algunos problemas, pero no es muy preciso porque no sabemos en qué estado de ánimo lo ha dibujado o bajo qué tema se preocupaba en el momento. Y Odermatt de ahí dedujo un tema concreto con sus pacientes y los dejó dibujar bajo una pregunta inicial concreta. Y desarrolló reglas claramente definidas y una estructura clara para el uso de esa nueva técnica, que lo denominó la interpretación de los dibujos del inconsciente. Las preguntas elaboradas con los pacientes tuvieron relación con su problemática actual y se convirtieron en los temas de los dibujos del inconsciente que dibujaban en la sesión terapéutica. Y posibles temas puede ser en principio cualquier problemática. Por ejemplo, puedes dibujar sobre el estado psíquico actual, sobre la situación familiar, sobre el origen de mis molestias de la regla, por ejemplo, o cuál es mi parte en los conflictos de pareja que sufro, por qué temo viajar, qué perspectivas tengo en mi profesión, qué me aporta estudiar psicología en la universidad, o casi cualquier otra pregunta que surja. Es decir, la técnica es, elaboramos una pregunta que le preocupa al paciente, por ejemplo, ¿por qué temo viajar? Y tú le dejas dibujar en la sesión terapéutica bajo este tema. Y pasa una proyección de la respuesta simbólica al papel y traduciendo el simbolismo en la página,
podemos luego entrar en el proceso terapéutico y ayudarle a ver de qué proviene el temor a viajar o cuál es tu parte en los conflictos de pareja. Y todo el simbolismo que aparece en el cuadro que dibujas, tanto de colores, de situación, de figuras, de números, de todo lo que aparezca, tiene un sentido como respuesta a la pregunta. Y ahora desarrolló reglas claramente definidas y una clara estructura para el uso de esa nueva metodología. Normalmente se deja dibujar adentro de la sesión terapéutica para que no haya distracciones. Se utiliza un papel blanco A4 con ciertos colores principales. Se escribe el tema en la parte de atrás del papel. Se deja meditar inicialmente sobre la pregunta inicial. Se deja fluir dibujando. Y se insiste en que no se trata de una obra de arte, sino de un dibujo del inconsciente guiado por el inconsciente. Para leer el dibujo hay una sistemática sorprendentemente exacta y así se convierte en un instrumento diagnóstico muy eficaz, sobre todo de enfermedades psíquicamente condicionadas. Y también es muy provechoso si dejamos dibujar a los pacientes con el tiempo los mismos dibujos después de algunos meses, porque así podemos ver el desarrollo que conseguimos en la terapia. Por ejemplo, mi estado psíquico actual o mi situación familiar son temas de dibujos del inconsciente muy provechosos cuando se repite de vez en cuando. Y así se consigue en la primera sesión una vista más objetiva de la psique del paciente y de su situación familiar, más allá de lo que cuenta el paciente. Y con el tiempo se tiene una cierta cronología de desarrollo objetivada de los pacientes a lo largo de la terapia. Perdón. Yo quiero... Es un poco teórico esto, pero luego en la detrás en la conferencia entramos con ejemplos. Yo quiero contar un pequeño detalle de mi propio comienzo con mi terapia con Odermatt. Él no me conocía, era la primera sesión que he hecho. Hablamos unos 10 minutos. Él me deja dibujar sobre mi estado psíquico y mi familia. Y yo no sé nada dibujar. Yo dibujé como un niño en 10 minutos, un poco algunas figuras. Y ahora solamente viendo los dibujos me preguntó, ¿pero sus padres han sido divorciados o no? No me entero de cómo es. Además, el luto sobre la muerte de su padre no ha podido elaborar bien. Y a mí ya solamente con estos hechos me entraron las lágrimas porque han sido una problemática muy grave en mi familia de origen. Y luego me explicó cómo a través del simbolismo que yo saqué completamente inconscientemente al dibujo, me explicó cómo llegó a esta conclusión. Y yo no soy experto de los dibujos del inconsciente. Es una herramienta que me gusta mucho, pero no es mi fuerte. Mi fuerte son más los sueños y las asociaciones. Pero si uno consigue interpretarlo bien y traducirlo empáticamente, es algo muy eficaz para ver el estado psíquico de las personas y la respuesta a la pregunta inicial. Y además es muy sencillo porque cuesta muy poco trabajo dejar dibujar a un paciente y llegas a contenidos muy fuertemente conectados con su problemática. Para mí es como una radiografía de la psique. Eso es el segundo instrumento. Lo tercero es la evolución del análisis simbólico de los sueños. Y ahí también las investigaciones aportaron una decisiva precisión en la interpretación de los sueños. Hay aspectos similares o iguales al trabajo del análisis junguiano y hay aspectos que diferencian y que amplían la vista junguiana.
nos llevan a un análisis muy eficaz para entender los mensajes oníricos. Y nosotros lo hemos denominado el análisis estructural de los sueños porque hay una estructura muy clara cómo se enfoca ese trabajo para reproducir el simbolismo y luego entrar en el proceso terapéutico. Vamos a ver algunos aspectos claves en ello y en los talleres vamos a extendernos mucho más porque hay mucho más que de lo que voy a explicar. Una clave muy importante es la diferenciación entre imagen y semejanza. Un símbolo o es una imagen o es una semejanza. La imagen se refiere a la esencia de lo representado en el símbolo. Y la semejanza se refiere solamente a algunos aspectos concretos del símbolo. Y que un símbolo sea una imagen o una semejanza tiene influencia si debemos utilizar amplificaciones o asociaciones para llegar a la correspondencia psíquica. Hay una regla general. El símbolo conocido se traduce como imagen y el símbolo desconocido y el conocido como semejanza. ¿Qué es un símbolo conocido? Un símbolo conocido son los símbolos con los cuales yo tengo una relación vital. Mi pareja, mi hijo, mi coche, mis gafas, mi ciudad, mi piso. Y desconocido puede ser una mujer con la cual estaba casado en el sueño, pero no la conocía. Un piso, pero no era el mío. Es decir, algo desconocido. Y con los símbolos conocidos, utilizamos las asociaciones para descifrarlo como semejanza, como aquí el antiguo coche de mi padre, que es conocido. Y utilizamos las amplificaciones para símbolos desconocidos, aquí cualquier árbol, un árbol de esa índole, que lo desciframos como imagen. Y para utilizar las asociaciones y descifrar el símbolo como semejanza, el símbolo conocido, preguntamos al soñante, ¿qué te viene a la cabeza con el coche de tu padre? O, qué asocia usted con el coche de su padre? E importante es que las asociaciones provienen únicamente del soñante. No debemos mezclar nuestras propias asociaciones con los del paciente. Y se trata de breves asociaciones enfocadas en el símbolo en cuestión. Es decir, si el paciente se enrolla, luego sí, que mi padre fue mucho, no sé qué, siempre tal, siempre con el coche, ha costado mucho dinero, hay que frenar y decir, mira, lo más importante con el coche, ¿qué asocias tú? Porque eso conlleva el simbolismo. En las amplificaciones las utilizamos para descifrar el símbolo desconocido como imagen y elaborar la esencia del símbolo. Y para eso preguntamos, ¿qué significa para usted un árbol? ¿O qué significado tiene en general un árbol? Los símbolos desconocidos son más complicados para elaborar porque tenemos que elaborar la esencia del símbolo en cuestión, no solamente algunas cualidades. Y en las amplificaciones podemos nosotros como terapeutas también aportar o irnos al diccionario o a Wikipedia o a cualquier cosa. Pero lo importante es que estamos cerca del símbolo y que realmente elaboramos la esencia de ello. ¿Qué hay detrás para que podamos descifrar los símbolos y ubicarlos realmente en la psique del ser humano? Hay un principio fundamental, que es el principio hermético. Y en todo el simbolismo nos basamos en este principio. Y ese principio básico del cosmos dice, tanto adentro como afuera, tanto en lo pequeño como en lo grande, y tanto arriba como abajo. Y al tenerlo en cuenta podemos entender conexiones invisibles por medio de las analogías.
Toda nuestra arte de trabajar con simbolismo se basa en este principio. Y la ciencia clásica, materialista, no cree en ello y no lo aceptan. Por eso no piensen que sueños pueden aportar algo o la medicina natural. Pero ese principio es algo fundamental que realmente cuando lo tenemos en cuenta, tenemos una pantalla de poder mirar cómo somos como seres humanos. Y eso es lo que nos pasamos en el simbolismo de los sueños. Vamos a entrar en breve en las 4 capas y en los 4 niveles del macrocosmos como símbolo. Como hemos dicho, la materia se corresponde con el cuerpo humano. Es lo fundamental y la base del ser humano. Y está constituida por complejos de átomos. Y tiene una estructura firme. Eso, ¿qué consecuencia tiene en la materia como símbolos en los sueños? La materia como símbolo se refiere a todo lo que es firme en la psique del ser humano. Lo que está establecido de una u otra manera, lo que es una estructura en la psique, que son los complejos positivos y negativos, que son las costumbres. Una costumbre es una inercia establecida, que puede ser simbolizado por materia, que es la estabilidad psíquica, también la testarudez, o la manera de mostrarse hacia afuera, como me enseño, entre otros. Es decir, si vemos la esencia de la materia, deducimos de ello las cualidades que transferimos a la psique en la analogía. Las plantas corresponden al organismo vivo en el ser humano, con su fisiología y las funciones de sus órganos, con la vida inherente, con la fuerza de los arquetipos. Y de eso deducimos las plantas como símbolo. Otra vez, se refieren al organismo vivo en el ser humano, que está conocido por lo arquetípico, es decir, plantas son un reflejo del arquetipo, y todo lo que tiene que ver con la vida, la vitalidad, la fuerza o el circuito de la vida. Y la fisiología con las enfermedades. Yo, por ejemplo, tuve un niño en la consulta que soñó de un árbol cortado en la mitad. Entonces era claramente que su vida estaba traumatizado con esta imagen. Y una pregunta nos condujo al divorcio de los padres que le había traumatizado al chico. Y no teníamos que hablar mucho, sino la imagen de la planta cortada nos condujo directamente al trauma en la vida. Los animales corresponden al alma en el ser humano con el yo en el centro. Y es la capacidad de poderse mover y desplazar que pueden hacer los animales. Y para ello los animales necesitan los sentidos, las emociones y la conducta. Entonces los animales como símbolos se refieren a aspectos de nuestra alma con el yo en el centro, que abarca los instintos, la erótica, los fines, la fuerza, la timidez y los sentidos, las emociones y la conducta. Si una persona sueña con un oso perezoso, claramente que las emociones no están muy vivas. Si sueña con un caballo en plena acción de trabajo, entonces sabemos que las emociones están en otro enfoque, en otra acción. Y los seres humanos, el ser humano tiene el espíritu con la capacidad de entender conexiones trascendentes y la creatividad. Y los seres humanos como símbolos se refieren a la persona y a la personalidad, a las capacidades mentales y espirituales, a principios, axiomas, opiniones, a la sombra, a ánimos y ánima, y aspectos de los arquetipos. Y a las 3 funciones del espíritu, los pensamientos, la creatividad y la fantasía. Es decir, el principio hermético tiene una importancia para entender el lenguaje simbólico muy fundamental.
Y si nos basamos en ello, podemos estudiar en el macrocosmos las leyes vigentes y transferirlo al microcosmos del ser humano. Y de ahí deducimos el significado de los símbolos y llegamos a entender los mensajes de los sueños, de los dibujos del inconsciente y del simbolismo de las enfermedades psíquicamente condicionadas. Es un avance crucial en el entendimiento de la naturaleza humana y de las leyes vigentes en ella y muy útil para la terapia y la vida en general. Y quiero insistir que la interpretación de los sueños no es un fin en sí, sino a través de un sueño entramos en la psique del ser humano y vemos cosas que él tiene que o quiere o debe elaborar para que viva mejor. Es decir, todo el simbolismo nos conduce a que ubicamos adentro de la psique el origen de la problemática. Y la última herramienta es la transformación imaginal. Odermatt nombró su técnica de cambiar contenidos de la conciencia imaginación activa. Pero el término imaginación activa está creada por C.G. Jung y se utiliza en su forma de terapia de una manera claramente definida. La metodología de Odermatt es en algunos aspectos distintos de la manera de Jung. Y para tener una clara diferenciación de las dos técnicas, hemos definido nuevamente el término de la transformación imaginal para la técnica elaborada por Odermatt, aunque en sus textos originales él lo denomina imaginación activa, es decir, son sinónimos. Jung aplicaba la imaginación activa sobre todo para dejar fluir libremente las imágenes inherentes en cada persona. Él tenía una gran capacidad de meditar y en estas meditadas le subían imágenes arquetípicas que como base de su obra. Pero no todos los pacientes tienen esa capacidad. Y muchas veces aparecen imágenes arquetípicas que hablan de una posible dotación inherente o dan respuesta a una pregunta inicial. Es decir, podemos meditar sobre una pregunta y si tenemos acceso, dejar subir las imágenes y puede que nos den respuesta a la pregunta inicial. Eso es lo que Jung ha hecho en muchas ocasiones. También pueden aparecer imágenes de índole traumático, almacenados en el inconsciente que deben ser elaborados en la terapia. Yo tengo una mujer muy traumatizada que tiene un flashback uno tras otro. Todo el día están subiendo la violación, el abuso, la muerte de su padre, la madre que la pegó. Y tiene estas imágenes que aparecen traumáticamente constantemente y es un problema para ella. Y eso puede pasar en la imaginación activa. Y Jung elaboró también una técnica de entrar en un diálogo interno con aspectos de estas imágenes. Y con ese diálogo interno, él llegó a solucionar ciertas temáticas o concienciarse. Pero hay que tener en cuenta que no todos los pacientes están capaces de ello. Hay que tener una buena concienciación y gente con graves traumas muchas veces no pueden entrar en las imágenes arquetípicas. Es decir, esa imaginación está para cierto tipo de pacientes o clientes. Muchas veces es muy reveladora y sobre todo de autoconocimiento. Odermatt utilizó la técnica de la misma manera de Jung, de hacerte meditar y dejar fluir las imágenes y de ahí conocer un aspecto de tus arquetipos. Pero también desarrolló una técnica para transformar contenidos de la conciencia activamente. Por ello lo denominamos transformación imaginal. Hay que tener en cuenta que todo experimentado durante la vida está almacenado en imágenes en la conciencia. Desde la fecundación hasta el día de hoy, todo lo que os ha ocurrido está almacenado. Y experiencias negativas del pasado pueden ser muy dañinos.
Y lo notamos, por ejemplo, cuando un recuerdo de algo desagradable nos causa malestar, tristeza o rabia, o hasta disociaciones. Los pacientes en la psiquiatría muchas veces disocian porque los recuerdos, los que les suben a la conciencia, son tan malos, tan traumáticos, que lo disocian completamente, lo que es una grave problemática. En la transformación imaginal entramos conscientemente en recuerdos de un acontecimiento dañino y liberamos posibles sensaciones, emociones y pensamientos. Y después cambiamos las imágenes almacenadas de manera activa hasta que se transforma la memoria de la situación para nuestro bien. Es decir, por ejemplo, llegamos con la cadena de asociaciones a una situación donde mi madre me pegó injustamente. Y yo he sido como niño traumatizado por esa injusticia por parte de la madre. Además, me dolió mucho. Si utilizamos la transformación imaginal, entramos en ese recuerdo primero para sentirlo y para abrir las emociones. Y es muy importante que las emociones se liberan y que yo como paciente lo entiendo y que entiendo que me ha traumatizado lo que la madre ha dicho o cualquier otro asunto. Y luego es importante que hablamos sobre lo que sentimos en ese momento. Y es importante de preparar después un enfoque nuevo de la situación experimentada negativamente. Es decir, me pregunto, ¿qué hubiera sido mejor en lugar de pegarme? Pues yo me he deseado que mi madre me explicara mi error o el origen de su enfado. Entonces, entro en la imagen almacenada con esa idea de transformarlo y le digo a la madre activamente, oye mamá, no me pegues, sino explícame lo que he hecho mal. Y con eso se puede conseguir un cambio muy aliviador en la imagen de la madre. Y en el mejor de los casos, una sanación. Es decir, si yo consigo que la madre pegada, que me pega, se convierte en una madre que me abraza y que dice una crítica verdadera y constructiva, entonces se alivia la situación. Y en el mejor de los casos, se consiga una sanación. Es un método muy eficaz y muchas veces muy conmovedor. Y hay que utilizarla profesionalmente con mucha delicadeza y atención. La condición previa es que el terapeuta esté facilitado para atender las fuertes emociones que pueden abrirse cuando tratamos de heridas y el paciente esté preparado para un cambio en su conciencia y está de acuerdo con ello. La transformación imaginal se debe preparar muy bien en la sesión y después de la realización hay reglas que hay que tener en cuenta para que el efecto sea bueno y duradero. Y si se utiliza responsablemente, es una técnica terapéutica maravillosa, aliviadora y muy eficaz. Yo recuerdo una señora de unos 50 años que ha estado en la clínica psiquiátrica y que adentro de la clínica psiquiátrica, donde entró con graves depresiones, descubrió que la habían violado muy desalojado desde hace 20 años y nunca jamás ha hablado con nadie sobre ello. Y en el mismo tratamiento, a través de distintas terapias, se le abrieron las heridas. Y después de 2 meses de trabajar en este tema, yo he podido hacer una transformación imaginal muy conmovedora con ella. Ya había liberado las emociones, ya se había concienciado de lo que pasó y luego entró en la imaginación activa, en la transformación, en la misma violación, en el acto, y primero rechazó al hombre que le atacó y le venció
Si ya no le tocó el hombre ese que le había violado de verdad, y eso ya era un alivio muy grande para ella, pero más importante todavía era que después iba a hablar con su madre sobre el asunto, porque no se lo había contado. Y la madre en la imaginación le acogió y le dijo, mira, no te preocupes, chica, lo vamos a arreglar. Y ella después se sintió tan aliviada que realmente se tranquilizó mucho este tema que le ha durado 30 años en su vida, unos resultados muy nefastos. Eso era un ejemplo de una transformación realmente muy conmovedor y muy fuertemente sanador para la mujer. Vamos a cerrar la introducción. Ahora disponemos de las 4 herramientas de la psicología profunda, que son muy eficaces y que vamos a seguir elaborando en las siguientes conferencias una tras otra. Tenemos el uso de las asociaciones y de la cadena de asociaciones para detectar acontecimientos dañinos y complejos negativos del pasado con el fin de hacerlos conscientes y poderlos elaborar. Tenemos la interpretación de los dibujos del inconsciente como método diagnóstico sencillo y eficaz. Tenemos el análisis estructural de los sueños para entender los mensajes del inconsciente sistemáticamente y así poder elaborar complejos, heridas, falsas proyecciones, ilusiones y otros contenidos dañinos del inconsciente. Y con los sueños también podemos descubrir e integrar los arquetipos, las dotaciones, los talentos, llegar a conocer nuestro llamamiento y el sentido de la vida. Y con la transformación imaginal podemos cambiar recuerdos dañinos del pasado, curar situaciones traumáticas y prepararnos para un cambio de nuestra conciencia muy sanador. Con eso yo quiero acabar y os agradezco mucho la atención. Yo sé que ha sido una introducción muy corta, muy breve, en unas técnicas muy potentes y me alegra si podemos discutir y charlar sobre ello después de una pausa de quizás 5 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, nos vamos a tomar una pausa de 10 minutos y volvemos para el segmento de preguntas. Ahí he visto de que hay algunas preguntas en el chat para que el profesor Lucas nos las pueda resolver. ¿Sí? Nos vemos en un momento. Más acceso a las emociones. Entonces, en los hombres nos cuesta mucho más entrar, llorar, por ejemplo, enfadarnos o sentir. Por eso es muy importante que enfocamos en las dos personas, que sacamos las emociones y que realmente las personas llegan a sentir lo que han sufrido o lo que han vivido bien. Sí. Claro, sí, más yo lo decía por los enfoques terapéuticos, ¿no? Porque hay un enfoque cognitivo-conductual que es muy bueno, pero yo estoy notando cada vez más que por más eficaz y bueno que sea, a veces, digamos, no ir de frente al asunto y trabajar la esencia de la emoción, creo que ayudaría, de forma más eficaz al cliente, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, Sí. muchas gracias por su respuesta. A ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que toda pregunta siempre es un acto, este, ya, justo, Marcos Preciado. Por favor, abre tu micro. Hola, Marcos. Lucas, qué gusto saludarte. Igualmente, Marcos, ¿qué tal? Lucas, qué grato verte, qué grato escucharte. Antes que nada, lamento mucho no haber encendido la cámara. Resulta ser que hoy han hecho una instalación aquí en mi casa y
me ha tocado estar supervisando, entonces eso me ha impedido disfrutar como corresponde con tu conferencia, pero lo que he escuchado como audífono mientras me movía por toda la casa realmente me ha impresionado gratamente. Quería mencionarte más bien un comentario al respecto. Ojalá poder, como está grabado, ojalá poder acceder al enlace en otro momento y poder verla como corresponde, ¿no? Por Sí, lo demás, estoy gustoso de haberte visto. Qué pena no habernos encontrado en Uruguay, pero bueno, ya habrá ya, oportunidad para vernos. sí. Un abrazo, Lucas. Quedo atento a la información que nos puedas enviar. Igualmente. Muchas gracias, Marcos. Pasamos con Gabriel. Por acá. Hola, muchas gracias. Querido Lucas, primero que todo, agradecerte esta instancia tan nutritiva. Yo he tomado algunos apuntes y me gustaría compartirlos a modo de preguntas, otros son comentarios y quizás algunos alcances. La primera está en relación con la interpretación de los dibujos del inconsciente. Yo me preguntaba si hay alguna consigna o hay alguna observación respecto a los posibles borrones, interrupciones o repeticiones que tengan las personas, los pacientes, en el desarrollo del dibujo. Lo pregunto porque desde algunas escuelas a veces hay consignas del tipo no se puede borrar, no se puede volver a intentar, debes continuar, ¿cierto? Lo que estás dibujando, pero quizás en esta perspectiva sea un tanto diferente. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que quieren volver a intentar una y otra vez un dibujo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, me preguntaba si pudieses profundizar en esta correlación que me llamó mucho la atención entre planta y arquetipo. Y lo último y no menos importante, hacer un comentario respecto a los sueños. Me da la impresión que de la perspectiva que tú comentas de Odermatt, pareciese prestársele atención de manera significativa al origen, lo que me llama la atención también sobremanera, considerando que Carl Jung no prestaba tanta atención al origen propiamente tal, sino más bien a la pregunta ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué sirve el sueño? ¿Para qué viene este sueño a mi conciencia? ¿Para qué está acá en mi vida actual? Entonces, esos tres ejes principalmente respecto a preguntas y comentarios de mi persona a vuestra persona, querido Lucas. Vamos a ver si te entendí bien. Espera un momento. Que referido a la primera pregunta, cuando la gente quiere borrar, dibujando en principio, o se habla sobre el aspecto, se coge esto como algo que se deja influir en la terapia, pero en principio no se debe borrar, porque si tú dibujas en dibujo del inconsciente, es una expresión espontánea de tu estado psíquico y se debería dejarlo pasar. Pues claro, si pacientes quieren borrar algo, lo puedes coger como un síntoma. ¿Qué es lo que quieres borrar de lo que has dibujado y utilizarlo como aspecto sobre el cual tratas en la terapia? Yo al principio no, yo nunca tengo un goma ahí delante, sino solamente les dejo los lápices y ya está. Y luego se habla, porque yo normalmente estoy adentro de la misma habitación en una esquina y les dejo dibujar y si luego cuando hay un problema voy a hablar con ellos. Y luego dime otra vez la pregunta sobre el sueño. Bueno, Repíteme la pregunta, por favor. en segundo lugar, te pedía si tú pudieses profundizar en la correlación que hay entre planta y arquetipo. Cuando tú hablas del Sí. Ah, microcosmos y el sí, macrocosmos, me sí, llamó mucho la sí, atención que en esa línea. sí. Los arquetipos funcionan a partir del nivel de las plantas. Es decir, la planta tiene un arquetipo inherente, una imagen, que luego hace que la tierra y el agua se conviertan en esa planta. Si tenemos una semilla de algo, una manzana, por ejemplo, nunca se va a convertir en una pera o en un plátano, sino que la semilla
del manzano, del manzano, lleva en sí la imagen arquetípica del árbol del manzano y no del plátano. Y entonces la imagen arquetípica es que ordena toda la vida y coge la tierra y los elementos y los transforma en una planta y en un ser vivo. Lo mismo es la fuerza de la imagen arquetípica en los animales y en los seres humanos. En los objetos no. Una piedra no va a crecer más. Hay algunos minerales que hay un cierto crecimiento, pero no deducido por un arquetipo. Por eso la planta es un símbolo del arquetipo, de la fuerza creadora arquetípica. Y adentro de las imágenes de las plantas en los sueños o en los dibujos del inconsciente podemos ver cómo está en marcha ese proceso. Me queda mucho más claro porque en el fondo lo conecto también con esto de el rizoma, ¿cierto? Este concepto que hay en la biología de las plantas, que el rizoma contiene toda la información genética y filogenética y lo prospectivo también de lo que va a ser esa planta, y ya está desde un inicio. Por lo tanto, de alguna forma nosotros somos y quienes podemos ser desde un principio. Falta Claro, desarrollarlo. eso es lo que Jung descubrió como fuerza arquetípica. El arquetipo encarna el momento de la fecundación o de la concepción y luego ya no hay marcha atrás. Yo no puedo ser otra persona en el momento cuando estoy recibido en el vientre materno. Entonces, es tan importante que consideremos los arquetipos de los niños para que no les violamos, para que sean otro. De mí no hubieras hecho nunca un músico, porque yo no tengo talento. Psicólogo sí, eso me gusta. Y entonces la imagen arquetípica es algo realmente dada desde entrada y el trabajo es descubrirlo con los sueños, con los dibujos, con otras técnicas para luego realizarlo en la vida cotidiana. Sí. Maravilloso, maravilloso. Y lo otro que te había comentado en relación a los sueños, porque si hay algo que Carl Jung en su obra va a destacar en el ámbito onírico, es que no le presta aparentemente tanta atención al origen de los sueños, ¿cierto? Como lo hicieron otros psicodinámicos como Sigmund Freud, entre otros psicoanalistas, sino más bien a la pregunta, ¿para qué sirven los sueños? Tenía una naturaleza más prospectiva. Entonces yo me pregunto si Walter Odermatt era más de prestar la atención al origen de los sueños o más para qué servían los sueños. Yo no entiendo tu pregunta. ¿Qué quieres decir con origen del sueño? Cuando comentabas acerca de los sueños, en algún momento planteas que se busca entender el porqué del sueño, más que el para. Entonces, yo me pregunto si dentro de la naturaleza, de la psicología profunda de Odermatt, se le presta mayor atención al origen, al porqué del sueño, o más bien al para qué sirve y qué pudiese otorgar el sueño en la vida del soñante. Lo segundo, quizás no me haya explicado bien. Siempre se Ok, trata de ver para qué te viene ese sueño. Por ejemplo, una mujer en la consulta tiene un sueño donde aparece un sentimiento de culpa. Y la pregunta es, ¿dónde y en qué tema te sientes culpable? Pues me siento culpable porque en el divorcio le he quitado el padre a mis hijos. Eso era una culpabilización que ella se hacía a sí misma, los hijos no lo hacían. Entonces, el para qué es para que te aclaras tu sentimiento de culpa. O un sueño de un paciente que cae a un río y está destrozado por el río. El aviso del sueño es, tengan cuidados en la terapia, ese hombre no tiene estabilidad, va a ser arrasado por sus emociones o por la vida en sí. Me daba un aviso muy claramente, cuidado con este hombre, está demasiado traumatizado. Es decir, el para qué del sueño es, enseñarme a mí, no vas muy rápido con él. Como fantástico, porque ejemplos.
eso aclara directamente mi duda, porque en algún momento pensé que quizás Odermatt iba a tomar otra línea del onírico, pero no, definitivamente continúa con lo junguiano. Así Sí, que sí, me ha respondido súper bien en ese sentido. sí, sí. Gracias, querido Lucas. A ti. Daniel, ¿puedes proceder con tu pregunta? Sí, buenas. Mi pregunta, ¿se me escucha? ¿Puedes encender tu vídeo, por favor? Bu- Ahí está. Sí. Buenas. Eh, de lo que más me llamaba la atención era cómo eh, se aplican los principios herméticos al trabajo interpretativo de los sueños y a este enfoque, ¿no? de la psicología. No es una cosa nueva dentro del psicoanálisis, ¿no? Ya Jung aplicaba ciertas técnicas arcaicas en su terapia, pero me interesa mucho cómo esta figura que usted trata, cómo llega al hecho de interrelacionar, ¿no? Principios arcaicos, muy arcaicos, en el trabajo espiritual o personal que puedan ser aplicables en la contemporaneidad, ¿no? Que une tanto el trabajo arcaico en sí mismo como a un paciente que llega ahora a la consulta, cómo se establece esta relación y si existe alguna bibliografía al respecto que ponga en claro cómo se relaciona el trabajo en el alma, tanto desde el arcaísmo como en la actualidad, me ayudaría mucho. Gracias. Referido a la pregunta de la bibliografía, no existe todavía. Hay estos dos libros principales de Odermatt que abarcan su vista filosófica, que están en el mercado, y el resto es material de estudios que queremos introducir con el tiempo en nuestra enseñanza, pero no hay mucho acceso a ello. Los dos primeros libros los recomiendo mucho y estamos en el proceso de editarlo electrónicamente. Es un poco lento esto, pero lo voy a dar un empuje. Y lo de lo arcaico, a ver si lo entendí bien. La pregunta es, si lo entendí bien, ¿cómo integrar en la vida cotidiana estas imágenes arcaicas que están adentro? Y para mí eso es una clave fundamental, porque yo veo en lo junguiano muchas veces algo un poco esférico, algo un poco generalizado, algo un poco concreto. Por ejemplo, si sueñas de un héroe, pues sí, tú tienes el arquetipo de héroe adentro, pero para mí es muy importante dónde te falta, dónde lo puedes integrar o dónde te debes convertir en tu héroe. Y las imágenes de la mitología muchas veces nos suenan muy bonitos, pero poco aplicables. Y es muy importante deducir de ello realmente en qué tema. Por ejemplo, en tu pareja, cómo tratas a tu pareja. Tú debes convertirte en un héroe que lo hace con más firmeza y a la vez muy suave. O en tu trabajo, por ejemplo. Es muy heroico trabajar en una clínica o con un jefe malo o con pacientes difíciles. Entonces, vea realmente dónde lo aplicas. Y Jung ha hecho el gran labor de abrir todo ese misterio de la mitología y Odermatt lo concentra mucho más en lo cotidiano. Y los símbolos siempre tienen un aspecto muy importante de hoy día. Tú debes realmente verlo en hoy día. ¿Qué es lo que, por qué y para qué me viene el sueño? ¿Qué me quiere decir sobre la vida cotidiana que yo tengo? Y ahí muchas veces la gente está en búsqueda de sus imágenes, de su dotación y, y ahí la aplicación de todas las imágenes mitológicas son muy importantes. No sé si lo respondo lo que era tu pregunta. Sí, pero bueno, me interesaba también, ¿no? Desde su visión personal. Soy estudiante de filosofía, soy cubano de la Universidad de La Habana. Y bueno, mi tesis, estoy en último año, mi tesis está dirigida a hacer una interrelación entre la dimensión terapéutica, por decirlo de alguna manera, de la filosofía, ¿no?
autores del Círculo de Verano como Pierre Hadot, aclaran bien el asunto. Otros autores también investigan la dimensión, vamos a decir, sapiencial, ¿no? De sabiduría, que es la fuente originaria de la filosofía, digamos una medicina del alma, por decirlo de alguna manera, y Jung es uno de los autores que también se enfoca en ello. Y mi pregunta está dirigida, no tiene que responder usted solo desde el enfoque de Odermatt, ¿no? También de la dimensión personal me ayudaría mucho. Si está familiarizado con eso, por supuesto, todo terapeuta pienso que está familiarizado con eso. ¿Qué, qué importancia o qué utilidad, si está bien usado, ¿no? Usted encuentra en ciertos ejercicios arcaicos que pueden ser ya chamánicos, pueden ser de yoga, pueden ser meditativos, aplicables a la vida del sujeto contemporáneo para llegar a un proceso de integración o para crear un proceso de transformación en sí mismo para cambiar su cosmovisión o ese tipo de enfoque que usted piensa de ello, porque veo en su conferencia con esto de los principios herméticos, veo que tiene una visión, digamos, que integra el macrocosmos con el microcosmos y aporta una nueva visión a cómo se vive en la contemporaneidad, ¿no? Que está más bien familiarizado a lo cotidiano, al movimiento eh, de la monotonía, de simplemente dedicarse a una sola actividad, al trabajo cotidiano, y no a integrar ciertos aspectos, tanto de la psique como del mundo que nos rodea, que no creo que estén tan separados realmente, porque soy del criterio de cómo es afuera es adentro, ¿no? Pero si usted podría hablarme de ello, cómo lo ve usted, qué relación piensa que tienen ciertos ejercicios espirituales, como lo denominan estos autores, con la vida del sujeto contemporáneo, si cree que es importante, si cree que no, es gracias. No creo que pueda decir mucho sobre ello, me es demasiado complejo la pregunta, pero lo que yo tengo la experiencia, todo tipo de meditación, o yo he hecho mucho terapia corporal que me ha conducido a estados meditativos, me ha conducido a encontrar aspectos arquetípicos muy fuertes y potentes míos. Por ejemplo, que yo he sentido que soy un curandero, pero entonces el curandero, ¿cómo se aplica? Yo fuerzas en las manos no tengo tanto, tampoco soy médico, entonces mi enfoque es la psicoterapia, donde yo intento curar. Y también en ámbito social, también me gustaría que la sociedad se cure más. Entonces siempre la pregunta es si te vienen imágenes fuertes, ¿dónde y cómo lo aplicas? Y eso para mí, toda la teoría, sin que yo en la vida diaria encuentro una pantalla, no me sirve mucho. Y en la clínica psiquiátrica, mucha gente en sus crisis de sus vidas sufren el sentido de sus vidas. Y aunque sienten la fuerza, quizás lo enfocan de una mala manera. Por ejemplo, grandes empresariales que tuvimos muchos con burnout, con psicosis, tal. Entonces la cuestión es cómo enfocarlo. Y ahí la meditación, si está bien, si conduce a estas imágenes, está muy bien. Pero luego la cuestión es qué hago con él. Eso es un poco lo que yo puedo decir al respecto. Gracias. Disculpe que le haga otra pregunta. ¿Puedo hablar un poco de esto de terapia corporal? ¿Cuál es la distinción entre lo tradicional y esto que me dice de terapia corporal? ¿Qué va dirigido? ¿Qué ejercicios se hacen? Si puede poner algún ejemplo. Yo, por ejemplo, en mi terapia de análisis de Odermatt, en mis primeros años de terapia, tenía mucha dificultad de emocionarme. Yo tenía mucho dolor acumulado por la muerte de mi padre, por los divorcios de mis padres, por el descuido como niño. Yo tenía mucha dificultad en expresar mis emociones. Y en la terapia de hablar no llegué. Y en la terapia corporal, en los masajes que eran de índole dinámica, de repente se me abrieron las lágrimas y el llanto y el dolor tan profundamente. Entonces me abrió para que mi emotividad que estaba ahí se podría abrir.
Y luego utilicé la terapia, el análisis para enfocarlo y para encuadrarlo. Y todo está almacenado en el cuerpo y con terapias corporales tú puedes ayudar al proceso psíquico y viceversa. Y entonces terapias corporales, si están bien empleados, puede ser muy fructífero para ello. O otro ejemplo, mi amigo y guía del Instituto en Madrid ha estudiado técnica Alexander, que es una técnica corporal. Y él me llamó porque lo hizo con sus pacientes y los pacientes muchas veces se emocionaban y empezaron a llorar. Y él dijo luego, oye, ayúdame en tratar las emociones porque yo no lo aprendí en mi terapia. Entonces, como todo está reflejado en el cuerpo, si trabajamos en el cuerpo, se pueden abrir mucho, sobre todo las emociones. Ok, muchas gracias. Muchas A gracias. ti. Gracias, Daniel. Mili, con tu pregunta, por favor. Hola, bueno, muchas gracias por su conferencia y también por las preguntas previas y las conversaciones previas que quizás me van a ayudar a abrir un poco esta pregunta que yo tengo. Básicamente, he venido haciendo en el transcurso de mi vida, tengo 42 años, pero más de la mitad de mi vida he sido practicante de yoga tibetano, meditación, y lo he venido profesionalizando en el tiempo. Nosotros trabajamos muchísimo en los arquetipos. En el transcurso de mi vida, yo decidí en algún tiempo ser médico veterinario. Y hoy por hoy, bueno, desde hace ya también mucho tiempo, tuve la intención de estudiar psicología. Por una u otra razón no lo llevé a cabo. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez se me hace más insostenible esta división. Casi yo no soy médico veterinario. Yo más me considero una estudiante de la psique, o sea, una investigadora de la psique, ¿no? Entonces, Carl Gustav Jung para mí ha sido un ejemplo. Yo soy fan número 1, aunque no lo he estudiado oficialmente, no lo he estudiado. Entonces, mi pregunta es esta. En mi práctica, que no la he llevado solamente a nivel personal, sino que además soy instructora de yoga tibetano, de meditación, siempre me llegan personas que también tienen sus procesos, que se abren y se ven procesos, y yo también personalmente lo tengo. Me he visto en la necesidad de poner en este momento, yo sé que Milker se va a sentir identificado porque él contó de un sueño de una mujer muerta. La he soñado varias veces. Estoy en ese proceso de poner un fin a esa, no sé, estoy como totalmente desencajada entre que soy médico veterinario, yo no lo soy ya, y quiero continuar en esta formación para poder tanto ayudarme a mí misma a ponerle como más enfoque profesional quizás o más concreto a esto que observo. Nosotros en nuestras prácticas trabajamos con los sueños, hacemos prácticas con los sueños. Los arquetipos están a la luz del día con la yoga tibetana y las emociones, pero me falta este proceso de comprensión, que nada más con su conferencia y con la conferencia de Milker de este miércoles pasado, yo dije, esto es lo que quiero hacer y quiero continuar mi vida en esto. Mi pregunta es, a esta edad, ¿por qué? Yo no quiero estudiar ya psicología, la psicología convencional. De hecho, un compañero psicólogo me dice, y con respeto a la psicología tradicional, creo que ya deberías ir como que a un paso más, porque vas a tener 5 años de formación y vas a empezar ahora después a estudiar aquello que ahora sé que se llama psicología profunda. ¿Ok? ¿Cómo hacer? Y eso le pido asesoría en ese sentido. ¿Cómo hacer para continuar mi formación de manera que yo pueda tanto apoyarme a mí misma en mi proceso personal como apoyar a otros de una forma más, más consciente? Porque cuando uno es practicante, tengo mis certificaciones y todo como instructora de yoga, como monitora de atención plena, todo ello, pero a la hora de apoyar a ciertas personas, yo no me meto en los
en el espacio de un psicólogo, porque no lo soy, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo pudiera continuar mi formación a nivel ya de psicoterapeuta? Si es posible, si estoy en el lugar, o sea, si puedo continuar en el grupo para seguirme afianzando y formando. Quería saber su visión, quería saber su experiencia, cómo lo pueden llevar. Sé que algunos no son psicólogos y eso, pues quería ver cómo tener un plan de ruta a seguir, porque yo definitivamente decidí que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Eso, y eso Ya, está ya determinado. ya, ya. Pues Sí, gracias, Mili. gracias. Pues en principio queremos ofrecer formaciones, tanto de talleres como una formación más continuada, como todo tipo de terapeuta. Y realmente es que el estudio de psicología en la universidad convencional no aporta tanto al entendimiento del ser humano. Y Odermatt mismo era muy crítico con la psicología convencional y con todas las ciencias convencionales. Y sus estudios eran independientemente de tener un título de psicólogo. Luego o médico. Luego el problema es que no tienes un reconocimiento oficial. Pero la cuestión es si lo necesitas. Si tú trabajas con tu yoga, con tus clases que haces ahora y introduces un poco más técnicas de sueños y que lo aplicas con responsabilidad, yo no veo ninguna cosa en contra para ir aprendiéndolo en los talleres que hacemos. Siempre Ok, cuando la persona en cuestión lo hace con 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 responsabilidad. responsabilidad, por supuesto. Ujú. Y entonces los talleres que ofrecemos quizás te pueden ayudar. Nosotros primero hacemos los talleres sobre los sueños, pero también sobre las asociaciones. Yo quiero impartir seminarios sobre las 4 herramientas de trabajo y más cosas. Entonces ahí podrías ver qué es lo que más te encaja en este asunto. Y si Muy bien. realmente te interesa más concretamente, pues ponte en contacto conmigo o con Milka en persona para charlarlo en diálogo y no en grupo, realmente ver qué es lo que más te importaría en tu estado. Ok, Y muchísimas gracias. ahí, Mili, me gustaría también aportar un poquito, porque primero hay que... Mira, perdona, Milka, un segundo. Alejandra, no sé si me oyes. ¿Puedes apagar tu vídeo porque me molesta el movimiento que hay en el coche y tal? Solamente apagar el vídeo porque me distrae. Gracias. Ya lo coloqué. Ya, Mili, voy a aportar un poquito a lo que mencionas, porque yo soy una persona que estudió psicología a los 32 años, ¿sí? O sea, después de mi carrera de ingeniería, y, y yo te voy a plantear cuál es mi punto de vista. Lo primero es de que hay que entender que la psicología y la psicoterapia son dos cosas que todavía en el mundo actual están entremezclados. Normalmente todas las ciencias han tenido esta división, ciencia de fundamento y ciencia aplicada. Por ejemplo, la ciencia de fundamento de la medicina viene a ser la biología y la anatomía, la ciencia aplicada es la medicina. Ciencia de fundamento de la ingeniería vendría a ser las matemáticas y la física, su aplicación la ingeniería. Pero nosotros hacer una ciencia joven todavía esa separación no se ha dado. Y esa separación tiende a ser bastante perjudicial porque esa es la raíz de la problemática de lo sectario que se vuelve cada corriente psicológica, porque cada una se quiere afianzar como la verdadera psicología, cuando realmente una cosa es el estudio psicológico y otra toda la aplicación psicológica en un ámbito psicoterapéutico. Entonces, estudiar psicología no implica que te preparen para hacer psicoterapia, porque son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Por primer lugar. Ahora, hay que entender nosotros la carrera como herramienta. No, o sea, la carrera no nos define, nosotros estamos por encima de la herramienta. Y la pregunta que te tienes que hacer es si necesitas esa herramienta para los objetivos que tienes. ¿Por qué yo estudio psicología? Porque mi objetivo es escribir en relación al ser humano. Entonces sería ridículo que vean un libro, Mapa de la Psique del Ser Humano, firmado por el ingeniero Milker Olaya. Entonces ahí sí necesitaba la licenciatura de psicología por de alguna manera, por mis objetivos
y necesitaba esa herramienta, ¿sí me dejo entender? Entonces, eso es una pregunta que tú te tienes que hacer si es que se adquiere. ¿Cuál es la ventaja de la psicología? Que es una de las dos carreras que yo considero que es una gran ventaja estudiarla mayor, porque en la psicología se cruza un discurso teórico y un discurso personal. Y entonces, a más avanzado estés en eso, mucho más provecho le sacas a ese tema del estudio, pero entender que existe esa diferencia. Entonces, si tú quieres trabajar directamente con personas para aportar, el estudio, la psicología en sí es la ciencia fundamento. Entonces, el proceso de entrenamiento en psicoterapia es otra cosa. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, ojalá que te pueda ayudar también para darte un norte de eso. ok, muchísimas gracias. Listo. De verdad, Gabriela, gracias. tu pregunta. Querido, yo quería realizar más bien un comentario adicional a la intervención, si no me equivoco, fue Daniel, quien estaba trabajando en una tesis, al parecer, doctoral, o sea, de pregrado de filosofía. Sucede que en este encuentro entre la filosofía y lo terapéutico, probablemente y muy probablemente la figura del doctor Jung sea la más prominente, la más profunda, porque hubo una diferencia abismal entre el doctor Jung y Freud, por ejemplo, y eso fue la formación en filosofía. El doctor Jung tenía un bagaje muy potente en cuanto a la filosofía. Ahí tenemos todo su background, ¿cierto? Con Dietrich, el maestro Eckhart, Schopenhauer, Goethe, Heráclito, Séneca, Paracelso, entre otros, y también desde lo hermético, ¿cierto? Con Trismegisto y todos los que siguieron. Por lo tanto, un comentario para el querido Daniel. Creo que estás en un camino correcto y que puede llegar a ser muy fructífero en si trabajas al doctor Jung como exponente de la psicología, pero a la vez como un tremendo conector en cuanto al mundo de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino, cierto, con algunas otras ramas, como el hermetismo, como las artes, como la simbología, e incluso controversialmente esta dimensión del ocultismo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, me sumo a las palabras que acabas de comentar en relación a Mili. Como, como lo decía Galeano en una entrevista, hay personas siendo doctoras con una incultura espantosa. Por lo tanto, el grado propiamente tal no garantiza nada más que una licencia. Pero también cabe destacar que muchas veces para hacer un trabajo clínico, psicoterapéutico, es muy valioso tener una formación, ¿cierto? Entonces, esto a nivel legislativo todavía se está viendo país por país. Por ejemplo, acá en Chile, en estricto rigor, no debiese hacer psicoterapia nadie que no fuese psicólogo o médico psiquiatra, ¿cierto? Han habido varios casos de personas que han, han, han afectado significativamente la vida, el bienestar y la calidad, ¿cierto? De ciertos seres humanos y se han generado demandas, ¿cierto? En el nombre de la psicoterapia. Entonces creo que es un tema muy delicado y que hay que verlo de acuerdo a cada legislación. Yo comparto que en el fondo los psicólogos y los médicos psiquiatras no somos dueños de la palabra alma ni de psiquis, ¿cierto? Que es algo mucho más amplio y que pueden, sin duda alguna, haber personas que trabajan desde lo terapéutico de cualquier otra área y que lo pueden hacer muy bien. Pero creo que también, como lo mismo lo planteaba el filósofo, ¿cierto? Nietzsche, no hay ningún precio demasiado alto para pagar el privilegio de conocerse a uno mismo y de ser uno mismo. Y quién sabe, quizás en el futuro hasta también te animes ya a estudiar psicología o algo afín. Creo que afortunadamente Lucas Bauer nos entrega una gama de interesantes estudios que quizás en algún momento te pueden llevar incluso a querer profundizar más. Porque tampoco hay que quitarle ni restarle el valor delicioso que tiene una formación, ¿cierto? Como lo podría ser un pregrado en psicología clínica. Eso quería. Gracias por la atención. Emperatriz, Gracias. intervención. Sí,
Bueno, yo tengo un comentario acerca de la vocación de Mili y después luego dos preguntas. Bueno, desde mi punto de vista y lo que yo tengo entendido es que en algunos países puedes hacer la formación de analista que durará unos 4 años sin necesidad de tener una carrera de psicoterapia o de psicología. Personalmente, bueno, yo soy psicóloga así de pregrado y todo eso, y creo que he aprendido más de la psicología es después con el posgrado, con el magíster, con estos otros cursos. Sí, aquello es muy teórico, muy histórico, que sí, por supuesto, es importante. Y los últimos 2 años de práctica, por supuesto que hay, pero eso también lo puedes conseguir, yo me imagino que con la formación de analista. No, sí, sí Y estoy en bueno, las clases. dos preguntas, creo que una es una continuación de la otra, así que quizás se contestan, quizás simultáneamente. Bueno, esta es una pregunta que yo llevo rodándola haciendo en varios seminarios, escuchando como cada especialista que contesta, ¿no? Como para llegar a una buena conclusión. Lucas, desde Walter Odermatt, ¿qué hacer con los pacientes que no sueñan, que no asocian, que se frustran fácilmente cuando tú medio le insinúas y qué asocias tú con esto? Ay, me quedo en negro, no, no sé, e incluso el no sé, ¿no? Es como la recurrencia. Pacientes muy concretos, pueden ser muy intelectuales, pueden ser muy cabeza, ¿no? Pero cada vez que intentas acceder al símbolo, es como si esa capacidad de simbolizar estuviera como dañada o interferida. Bueno, como te digo, he andado recogiendo de cada orador, de cada especialista un poquito y ha sido muy valioso, pero quisiera saber cómo qué hace Odermatt, ¿no? Cómo que hace la psicología profunda. ¿Cómo te digo eso? Sí. Es un tema que yo me pasé enfadado en la clínica psiquiátrica, sobre todo con bastantes pacientes, porque hay un tipo de paciente que esté ingresado, quiere que le cures y no quiere trabajar en nada lo que se refiere a su personalidad. Se quejan de su esposa, se quejan del médico, se quejan del jefe, se quejan del destino y no tienen introducción ninguna. Yo soy bastante impaciente con esta gente, pero a la vez he visto que solamente la energía que tú tienes en la terapia, de que tú sabes que hay algo detrás de su sintomatología, que los demás terapeutas también te ayudan a enseñarle solamente con la energía que, mira, tú podrías cambiar algo en tu vida para mejorar. De vez en cuando ayuda a que la gente se abra. Y hay un lema muy importante en la psiquiatría que yo no siempre estoy de acuerdo, pero está en aquí y ahora. Y atender a la persona con su problemática. Y de vez en cuando necesitan otra ronda y otra ronda y otra ronda para conocer que ellos mismos deben cambiar. Y de vez en cuando nunca lo encuentran y necesitan otro golpe con la cabeza en la pared para que abran los ojos. Y de vez en cuando hay que ser muy conciliador y dejarles su vida, decir, pues mira, tú decides lo que quieres. Yo he tardado 27 años hasta llegar, esa persona quizás llega hasta los 80. Y yo no tengo derecho de interferir en su destino. Pero sí, yo tengo derecho como terapeuta de decir, pues mira, si usted no entra más profundamente en el origen de su problemática, yo no sigo trabajando con usted. Eso se hace raras veces, pero de vez en cuando se dice. Normalmente la gente lo huele. A mí me han escapado muchos porque sabían que trabajaba con sueños y no querían entrar nada. O me entraron a contar un sueño, yo les he dado una pista y ya se eluden. Es decir, yo no tengo receta. Paciencia, amor es muy importante. Empatía es muy importante. Y también claridad para volver a decir, pues mira, usted podría cambiar cosas de su vida si quiere. Si no quiere, pues usted puede continuar como quiera. Mm.
Y de Eh, vez en cuando, perdona, tengo un ejemplo muy bueno, de vez en cuando, pero lo tienes que sentir muy bien, también se podía con el palo. Yo una vez tuvimos un paciente que me ha dado a los nervios, tenía 60 años, venía muy sucio, no duchaba durante meses, estaba realmente desgastado completamente, se dejó llevar a una depresión tan fuertemente y era un empleado de un banco que llevaba ya 3 meses ¿cómo se dice?, en baja y sus parientes le han entrado en la clínica psiquiátrica con una fuerte depresión. Y le mimamos 2 meses con todo lo que tuvimos, limpiándole, duchándole, dándole para comer, animándole, dándole muchas terapias y ya se integró un poco más. Y su problema principal era que le han quitado el puesto de trabajo de una silla a otra. Es decir, no hubo ningún problema detrás. Y él se dejó colgar porque dijo, yo quiero seguir trabajando en mi puesto anterior. Y después de meses de trabajar con él, yo una vez le dije, oiga usted, ¿me permite que le diga una cosa muy fuerte? Sí, sí, por favor. ¿Sí me ayuda? Entonces yo le dije realmente con mucha claridad, mira, usted deja de quejarse, coja las riendas de su vida, que coja su saxófono para volver a tocar música, que salga de la clínica y que viva su vida. Por favor, ya estoy harto de su queja. Y lo aceptó, dijo, pues eso ha sido muy fuerte. Y yo le he dicho que sí, sí. Yo le pregunté, el próximo día ha salido de la clínica, ha dejado sus pastillas y se ha reintegrado en el trabajo y 2 meses más tarde nos visita y dice, todo perfectamente. Y ese palo le ha dado muy bien, pero ha sido un palo muy bien meditado durante meses, porque yo estuve ahí dando y yo sentí que sí que lo aguantaba. Es decir, con mucha cautela. La mayoría de la gente no lo hago, pero también de vez en cuando hay que poner el puño en la mesa y decir, ya basta, ya basta. Pero eso, con cautela y con empatía. Sí, sí, justamente acabas de tocar un punto, ¿no? Esto de que él no logró hacer la transición de que había perdido el puesto y que, bueno, la vida tenía que seguir, ¿no? Y justamente he identificado en este tipo de pacientes como bloqueados, faltos de capacidad de simbolización, como un problema de hacer duelos, Sí. como que no logran hacer transición ni duelo. Entonces, y también muy dependientes. Sí he notado que hay como un tema de dependencia y esto de que te echan la responsabilidad a ti, como, bueno, digiéremelo tú, Sí, prácticamente, ¿no? Dame la comida masticada. sí. Entonces, está bueno eso de empoderar, como de poner la pelota del otro lado. Me da, como te digo, otro dato más que voy agregando a esta bolsita. Y la siguiente pregunta es que creo que entendí en la parte de imaginación activa según Odermatt, que hay como una especie de crítica al enfoque junguiano de que hay pacientes que están muy traumatizados como para elaborar una imagen de la nada, ¿no? Que fíjate que tiene que ver un poco con mi pregunta anterior. Y entonces Odermatt se va más hacia lo que él llama la transformación imaginativa, ¿no? Entonces, como que se va más a un recuerdo, algo que ya está como estructurado, que no hay que hacer nada desde cero, sino que se va a un recuerdo real de la persona y desde allí se hace el trabajo imaginal. Ujú. He entendido bien que Odermatt no trabaja con una imagen que salga en bruto de la nada, justamente por esta dificultad de a veces el trauma que puede haber. No sé si entendí bien esa parte. No entendí lo último, lo que dijiste. Ok, como que Odermatt prefiere trabajar con un recuerdo concreto que ya ocurrió y Sí, desde ahí empezar a hacer el trabajo imaginativo sí. en contraposición a lo que hace Jung y otras personas junguianas, que es como trabajar con una imagen, pídele una imagen al inconsciente, algo muy Son, difuso, muy, digamos, poco concreto, ¿no? no, él lo hacía esto también. Él Ujú. hacía las dos cosas.
pero la técnica realmente para curativa Ujú. es sobre todo lo que son los recuerdos que te vienen a la cabeza o espontáneamente o a través de sueños o a través de la cadena de asociaciones. Entonces, trabajar estos son los que molestan y con la cadena de asociaciones tú llegas a lo que está ahí ubicado en el inconsciente. Y lo otro, lo que Jung hacía más en estado meditativo, dejar fluir las imágenes, sí que también lo hacíamos, pero es otro enfoque ahí. Se trata más de encontrar tu dotación arquetípica y de encontrar imágenes que te quieren decir algo. Y lo otro es realmente el trabajo traumático en las cosas del trauma. Porque es muy importante si la gente normalmente viene a la consulta con una problemática. Yo tengo ahora una paciente que voy a presentar en la próxima conferencia que tiene miedos, que no puede salir de casa desde hace 10 años. Solamente está en su pueblo y casi no puede moverse. Y detrás hay 5 o 6 traumas. Aborto, muerte de un hijo, accidente grave, encefalitis, experiencia de muerte. Hay 5, 6, 7 experiencias traumáticas cruciales que ahora vamos a ir elaborando para quitarle el miedo. Y ahí solamente adquirir a su dotación arquetípica sí le ayuda un poco, pero ahora ahí los temas están en la mesa que hay que elaborarlas para que se quite el miedo. Y en ese sentido, ese aspecto es muy concreto en lo traumático, que Jung también trabajó. Y lo otro es realmente descubrir las imágenes arquetípicas inherentes y luego integrarlo en la vida, si puedes. Ok. Pero Odamat sí que era muy concreto en todos los aspectos. Sí. Muy concreto. Él es muy satónico, es Capricornio, Saturnico y Sí, muy Saturnino, concentrado. Y Jung era Saturnal. mucho más pisciano, mucho más Pisciano. para abrir todo ese mundo. Y son dos aspectos distintos. Y por eso yo mismo decía que había que venir alguien que ordenaba y estructuraba. Y eso es lo que en mis ojos Odamat lo ha conseguido. Pero son dos aspectos de la misma medalla. Dos caras de la misma moneda. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Lucas. Claro, bien importante, ¿no? Jung decía, yo soy un geyser, ya los que vengan después lo ordenarán. Entonces, al parecer, Walter Odermatt se compró el trabajo. Bueno, solo para explicarles, para que ya quede claro cómo va a ser la estructura de esta comunidad, nosotros mensualmente vamos a tener una charla gratuita con Lucas, una charla conmigo y un conversatorio. O sea, donde tanto la charla de Lucas y mía es donde nosotros le vamos a brindar información y el conversatorio es un momento de co-creación donde pueden venir con preguntas de los fundamentos junguianos, de lo que ya hemos estado hablando en las clases y vamos construyendo el espacio en conjunto hasta también desde la consulta psicoterapéutica. Posterior se hace una charla, o sea, estas son charlas, hay un taller, que ese sí es taller paga, donde ya es un taller de 3 horas, donde es práctica, fundamentos, desde la mirada de Lucas mensual, que es como la ruta de aprendizaje de profundización de cada una de las herramientas. El que viene va a ser cómo utilizar el arquetipo de la sombra dentro del análisis estructural de sueños. Cómo de alguna manera enfrentarnos a los sueños que tratan sobre la sombra. Yo les voy a pasar un link donde van a tener toda la información y donde pueden profundizar. También les voy a mandar la información de cómo va a ser la secuencia de charlas. La que sigue, la charla que yo voy a dictar, es una charla que se llama los factores que curan, basada en un libro de Wolfgang Gigerich, donde vamos a poder conversar sobre también psicoterapeuta post-junguiano, que va a ser bastante interesante. Y la charla de la sombra, si no me equivoco, es el 13 de abril, ¿verdad? El 6 El 6 de abril. El taller de la sombra, sí. El taller de la sombra. Entonces les voy a pasar ambas informaciones al grupo de WhatsApp.
Si es que no estuvieran en el grupo de WhatsApp, por favor inscríbanme por interno para poder solucionar eso. Te les agradecemos mucho el haber estado en el espacio y antes de irse me gustaría saber cómo se van, si es que alguien quiere abrir el micro, pero también los quisiera leer por el chat, que puedan escribir cómo se van de la sesión de hoy. Entonces, el que quiera abrir también espontáneamente su micro, también es bienvenido. Quiero agradecer a ti, Milker, a Lucas, a Michelle y a todos los que están acá, porque sí, me voy con una mejor ampliación de todo el conocimiento ya adquirido y gracias nuevamente. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Karim. Mientras tanto, Lucas, ¿cómo te vas del espacio? ¿Cómo te has sentido hoy? Pues yo me sentí muy bien. Siempre me exijo mucho en querer mejorar la conferencia, la exposición y tal, pero eso es un proceso de continuación y de reflexión. Pero me gusta sobre todo luego la discusión y la participación y el interés de lo que hay. Y claro, es un espacio de 2 horas donde se mete toda una vida de psicología. Sí, y me interesa mucho continuar y compartir espacios y actitudes y también otros saberes. Yo soy así aficionado de lo mío y también conozco que mucha gente tiene otras herramientas muy potentes que me parece muy importante el introducirlo. Y os agradezco mucho la posibilidad de poder transferirlo a vuestras tierras. Ujú. Perfecto. Entonces, un fuerte abrazo a todos. Gracias por su participación y cuídense un montón. Nos vemos. Gracias por sus lindas palabras. Gracias, Mirka.